Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Coolstrat, el podcast. Hoy con un invitado nuevamente de lujo. Hoy estamos con Eddie de Beer, es el CEO de Metacorp, que es el holding más antiguo diversificado de Aruba. Eddie tiene una sólida formación académica que incluye un Global Executive MBA de la Universidad de Miami y combina esa tradición y la innovación para encontrar fórmulas adecuadas de liderar con éxito. Su experiencia previa también como CEO de una de las embotelladoras más importantes para Coca-Cola en la región y obviamente en el Caribe, pues hace que tenga un enfoque muy disruptivo que le ha impulsado y que le ha ayudado a impulsar y desarrollar estrategias de expansión y de relevancia para Metacorp, la compañía para la que trabaja en la actualidad como CEO. Vamos hoy a hablar sobre estrategias ganadoras y sobre todo un tema que es muy interesante para esos líderes que están empezando a tener grandes exposiciones en escenarios muy retadores como juntas directivas. Vamos a hacer un foco en ese tema de juntas directivas y obviamente pues otros temas claves. Eddie, bienvenido a Coolstrat, el podcast nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Jamie, gracias por la invitación y contento de estar aquí una vez más. Voy a hacerte una pregunta un toque inquieta y dice así: si pudieras tener una cena con cualquier CEO de la historia, vivo o muerto, ¿a quién elegirías y por qué? Bueno, déjame escoger dos nombres de un libro que un compañero trajo a mi atención que se llama Execution. Ese libro fue escrito por dos caballeros, uno que se llama Larry Bossidy y Ram Charan. Bueno, Larry era un CEO, o fue un CEO de varios negocios, como Honeywell y Allied Signals. Y Ram no era CEO, pero era consejero a diferentes CEOs en temas de estrategias ejecutivas o de ejecución y también de liderazgo y corporate governance. ¿Por qué esas dos personas? En el proceso de escribir el libro y cuando consigas una oportunidad, busca el libro, léelo. Él toca temas ahí y hablan con líderes que son líderes de empresas grandes, donde nosotros vemos que eran exitosos, hay veces que no eran tan exitosos y ellos tuvieron una experiencia uno a uno con cada una de esas entrevistas para entender qué hizo el éxito y qué lo llevó al fracaso. Y esa cena con ellos sería simplemente la parte personal, cuando desarrollando la información para el libro, cuál fue la experiencia, qué fue la cosa más común que ellos encontraron en los líderes exitosos y no tan exitosos que uno podría llevar como parte de la enseñanza. Seguramente líderes que por supuesto tuvieron que desarrollar excelentes habilidades de comunicación, de influencia también ante diferentes audiencias para ganar adeptos y alcanzar resultados extraordinarios. Y es de lo que justamente vamos a hablar hoy, como lo decía hace un instante, ¿no? Vamos a adentrarnos en este universo del liderazgo también de juntas directivas, que es algo que realmente necesitamos que ocurra para poder desarrollar y tener ejecuciones de altísimo impacto. ¿Qué tan importante es, Eddie, entonces, contar buenas historias cuando vamos a presentar proyectos ante juntas directivas? Uno tiene que entender que cuando uno presenta un proyecto, se lo estás contando a una audiencia igual que si fuera que tú vas a ver un cine. Cuando vas a ver un cine, sabes más o menos qué es el tema, pero es el trabajo del director que desarrolla esa película de poder comunicar el mensaje y el proyecto que tiene delante de él. La importancia de poder tener el flujo de la historia, de entender cuáles son los factores importantes para la audiencia, es algo que hace la diferencia entre una presentación exitosa y una presentación de menos éxito. Ahora bien, esas historias, por supuesto, tienen sus momentos, ¿no? Tienen esos picos que uno encuentra cuando está relatando algo en donde hace que la situación se ponga un poco tensa. ¿Cómo manejar esos momentos tensos, esos momentos difíciles, cuando tú estás contando la historia de tu proyecto ante una junta directiva? ¿Cómo manejas esas resistencias de los stakeholders en los momentos críticos de, por ejemplo, defender un nuevo proyecto en una junta directiva? Eso es parte del proceso. No hay una fórmula que uno la aplica y mañana funciona. Es un proceso de entendimiento. Uno tiene que empezar arrancando, entender el flujo de la información que uno está presentando.
Uno tiene que entender también a la audiencia, cómo ellos procesan información. Y en los momentos de pico, obviamente hay menos que hacer, pero en los momentos de baja, uno tiene que explicar más profundo. Y esos son momentos que uno tiene que tener el detalle, uno tiene que tener el dominio, aunque no sea 100%, el dominio que de lo que estás diciendo es correcto, es importante porque la audiencia lo que está buscando es qué tan seguro está esta persona de lo que está haciendo y déjame ver si los números también cuadran. Uh-huh. Pero el truco realmente no es en eso, porque hay muchos que pueden presentar proyectos y responder todas las preguntas, pero no le responden con un carácter de ser dominante en la materia. Y en mi trayectoria yo aprendí una fórmula que es un poquito diferente y es tratar de anticipar las preguntas que te van a hacer y asegurar que se presenten dentro de la presentación para que no la tengan que hacer. Y cuando uno logra eso y uno empieza, eso es un proceso, y que primero hay 10 preguntas cada vez y después hay 8, y con los años uno desarrolla esa habilidad de anticipar las preguntas. Obviamente, acuérdate que es una audiencia que uno empieza a entender, a aprender cómo piensan. Así que uno tiene que tener esas dos en balance. Uno no arranca y agarra una audiencia ajena y pretender de poder hacer eso. Uno tiene que, en el proceso de explicar y contar el cuento, también entender, ver las reacciones de la cara, cómo están reaccionando para entonces en la próxima vuelta o en esa vuelta ajustarse uno para dar la información e evitar las preguntas. Te empiezas a dar cuenta de la cantidad de elementos que se ponen sobre la mesa al momento de pararse ante una junta directiva a defender un proyecto. Entonces tú necesitas conocer a esa audiencia, como tú bien lo acabas de mencionar, por supuesto, estar muy empoderado y conocer muy bien el detalle de lo que estás hablando, del proyecto en sí. Pero me gustó mucho lo que mencionaste de anticiparse a las preguntas que pueden de alguna manera generar alguna turbulencia durante la presentación. Profundicemos un poquito en eso, porque para poder tú lograr anticiparte a las preguntas es necesario también identificar muy bien las personalidades de quienes tienes tú sentados en la mesa de junta directiva. Exacto. Acordémonos que las juntas directivas son mesas de altísimo nivel, en donde seguramente hay cambios durante el tiempo, pero usualmente son equipos que suelen perdurar durante varios años. Entonces es muy importante empezar a identificar quién es quién en términos de también los intereses de cada una de esas personas. Juguemos un poquito a entender cómo lograr anticipar esas preguntas. Cuando empecé en la función de CEO en el 2015, ya yo tenía una trayectoria como director de la cervecería de Balashi. Ya ahí, cuando yo quería vender un proyecto, empezaba la práctica, pero eso era muy técnico. Uh-huh. Y uno sabía quién tenía la fuerza, quién no tenía fuerza, y uno buscaba consejo antes, donde uno de la junta, uno busca consejo, y así uno desarrollaba la parte técnica de entender cuáles son las cosas importantes de presentar durante la reunión. Cuando esa junta cambió y el nivel elevó, y gentes en la junta fueron gentes que vienen de Estados Unidos, de las universidades, CEOs de empresas internacionales, multinacionales, las preguntas empiezan a cambiar. Entonces ahí es donde uno empieza a profundizarse en el carácter de cada uno, entender el perfil. Bueno, Jamie es una persona que trabajó mucho en marketing y en un negocio de tal término. Al entender eso y acoplar las preguntas con eso, uno empieza a entender cómo el proceso mental. ¿Por dónde van a venir? Exactamente. Entonces, cuando uno hace eso con todos, uno desarrolla la habilidad de, ok, te voy a dar la respuesta superficial y te mando después la respuesta final. A un punto donde uno dice, no, esa pregunta la estamos respondiendo más tarde en la presentación. Cuando uno llega a ese punto que uno puede dar una información un poquito global, pero con detalle más tarde en la presentación, tengo esa pregunta ya respondida, eso hace también que la junta empieza a buscar de hacer preguntas más difíciles, de cual también eleva el nivel de la conversación y hace que el desarrollo de anticipar más aún, porque cada vez uno tiene que estar un paso más adelante. Y entonces uno empieza también con que, bueno, yo estoy en una etapa, mi equipo está en una etapa donde ya no presentamos un proyecto en su fase primaria o final en la junta.
lo que hacemos es, ahora, hoy en día, es le ponemos la semilla a la tierra y le decimos, bueno, estamos pensando, y uno ve la reacción y dice, bueno, pero eso no cuadra con nuestra empresa. Nosotros ya estamos haciendo trabajo anticipado, ver si hay un apetito antes de meter demasiada energía en un proyecto. Y así uno sigue desarrollando la habilidad de poder comunicar un proyecto de cual va a ser exitoso y aprobado por la Junta. Hablemos de un caso que te haya marcado a ti específicamente. ¿Alguna oportunidad que sepas que fue como ese proyecto más retador en donde tuviste que hacer, digamos que un esfuerzo realmente grande por obtener un sí de la Junta Directiva? Bueno, el proyecto más recién que puedo usar como ejemplo fue un proyecto de Antelian Soap en Curazao, una empresa que estaba casi en quiebre, una empresa que tenía quizás 20 años sin hacerle mantenimiento, sin inyección financiera para mejoración, del proceso muy antiguo. Y yo tenía que convencer a la Junta que estamos comprando algo que tiene un futuro. Y a primera vista, cuando uno ve el equipo, cuando uno ve la planta, uno dice, bueno, pero ¿qué estamos comprando? Nos vamos a meter en el negocio de reciclaje, porque la empresa estaba en ese tiempo exactamente o cerca de como yo empecé mi carrera en la Coca-Cola, que el equipo no funcionaba bien, la eficiencia era mala. Un desastre. Era un desastre. Entonces, ahí el desafío no era el equipo. El desafío era cómo hago que ellos visualmente trasladen lo que ven a una oportunidad. Y eso lo logramos cuando le presentamos que realmente no estamos comprando la fábrica. Lo que estamos comprando es una marca que todavía hoy en día, hasta en momentos bajos de venta y presencia en el mercado, tiene 16 mercados en el Caribe. En otras palabras, nos vamos de Aruba y Curazao, ahora de repente estamos en 16 islas en el Caribe. Y esa es la oportunidad. Y eso es lo que tuve que vender. Tuvimos que técnicamente quitar esa parte visual del equipo con gente llenando a mano y empujando y la caja a mano, todo a mano, para que ellos entiendan que esto puede ser igual que Valashi, donde todo es automatizado, pero ahora tenemos 16 mercados. Claro, es una expansión de territorios impresionante. Y estratégico. Claro, y además me puedo imaginar con necesidades específicas diferentes en cada uno de los 16 territorios, porque una de las particularidades del Caribe que me ha parecido absolutamente interesante es la autenticidad de cada isla, que tienen muchas cosas en común, pero son tan propias y tan únicas que eso hace que los retos de alguna manera sean más altos. Entonces me imagino que quizás ese fue uno de los stoppers que pudo haber también en términos de cómo vamos a también a adquirir una operación en 16 territorios diferentes cuando estamos muy enfocados y muy bien establecidos en dos grandes territorios como Aruba y Curazao, ¿no? Bueno, esa es la parte interesante, porque ellos entraron a la reunión con una mentalidad que es Curazao, Aruba, y están viendo nada más eso. Cuando se presentó, cuando el momento ese pero estamos hablando de 16 mercados y presentamos los habitantes, la cantidad de habitantes en todo eso, yo creo que ahí logramos comunicar que vamos de un mercado de 120 más otros 150. Estamos hablando de un mercado de 270 habitantes, un mercado que casi es de 1 millón. 270,000, ajá. 270,000 a un mercado que es de casi 1 millón o más. Y la Junta inmediatamente conecta que, espera, estamos hablando de algo, una oportunidad muy única. Eddie, un follow-up a lo que tiene que ver con la consistencia de las presentaciones de los proyectos a la Junta, no solamente en la etapa de venderlos, sino también en la etapa de los desarrollos, ¿no? De cómo va evolucionando, de cómo va creciendo. Digamos que esta necesidad constante de tener feedback de las juntas directivas, porque recordemos que no solamente son entes de gobierno que aprueban, sino también, como tú bien lo decías, son personas con muchísimo valor, con muchísima experiencia, que aportan también unas visiones súper diversas a los proyectos. Entonces, ¿cómo sacar más provecho de las juntas directivas y del conocimiento de las personas, de los miembros de las juntas directivas en favor de los proyectos?
Bueno, otra vez, entender quién está sentado al otro lado de la mesa es muy importante. Pero igual de importante es quién es parte de tu equipo. Porque aunque estamos hablando y menciono mi trayectoria, yo no puedo vender una historia, no te puedo contar una historia si no tengo un equipo Sólido que sólido, respalde. no solamente que respalde, pero que también entienda y piense de la misma forma. Yo tengo un CEO que es un caballero joven. Él tiene unos cuantos años nada más en la empresa, así que él no sabe lo que no se puede hacer. Para él todo es posible, pero él es una persona muy lógica, muy curioso y tiene su sistema muy estructurado y tiene su sistema donde él va y él saca las conclusiones que él necesita para él poder apoyar el proceso. Del otro lado tengo un CFO, una persona financiera que es como una luz, o prende o apaga. Él es financiero, entiende su papel, entiende su importancia de aunque quizás el proyecto es bonito y operacionalmente el COO pudo mostrar que no, pero esto lo podemos resolver y él tiene que por el lado financiero decir, sí, pero ¿cómo lo vas a pagar? Sí, el balance entre esas tres personas, que me incluye a mí, es importante. Creo que más importante que sacarle beneficio a la junta directiva, porque muchas veces uno cree que la junta directiva te tiene que dar dirección y guía. Y una junta directiva se da cuenta muy rápido cuando te está dando guía y dirección. Entonces, en cierto momento vas a hacer la pregunta, bueno, pero ¿por qué te necesito a ti? ¿Sí? Uno tiene que estar seguro que de este lado Hay un balance y un contrapeso. Correcto, uno está inspirando que ellos digan, bueno, tú sabes, yo lo hice así, así, así. En vez de darnos consejo cómo hacerlo, están compartiendo su experiencia con nosotros. Y yo creo que eso ha traído muchas veces el balance que necesitamos nosotros para seguir desarrollando nosotros como equipo ejecutivo. Porque si nosotros nos desarrollamos, nosotros no podemos seguir desarrollar al equipo atrás de nosotros. Entonces, es un desarrollo que es continuo. Que es constante. Correcto. Constante y continuo. Vamos a cambiar un poquito digamos que el enfoque de la conversación para ir acercándonos al cierre. Y tiene que ver también con ese estilo también de influir de manera positiva para lograr resultados, ¿no? Entonces ya lo vimos desde la parte más de la alta dirección en las juntas directivas, pero también tenemos, por otro lado, los equipos de operaciones que son los que nos ayudan a sacar adelante los proyectos, a que ocurra la magia también digamos, de la producción y el delivery de los valores que se crean en las estrategias. Hablemos en el caso específico de Metacorp. Metacorp es una empresa que tiene más de 100 años de historia, o sea, tiene un legado muy importante. Además es diversificada por donde lo quieras ver, o sea, tienen productos de muchísimos sectores, industrias diferentes, desde la industria, de la construcción, hasta el consumidor final en entretenimiento, como lo hemos visto digamos que en la empresa de Movies. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de liderar una empresa con tanta diversidad y con el legado que tiene Metacorp después de 100 años de haberse consolidado? Bueno, yo creo que es importante entender dónde está Metacorp como empresa. En el 2015, Metacorp empezó la etapa nueva donde tenía una estructura y una separación de responsabilidades. Tienes los shareholders, los dueños, tienes la junta, el advisory board, tienes los ejecutivos y tienes cada empresa que es una empresa que está responsable por el propio negocio. Al cumplir 100 años, la pregunta es, ¿cuál es el carácter de nuestra función como el primer grupo ejecutivo después de los ejecutivos originales, el founding, lo que crearon desde el 1964 y han desarrollado esa empresa hasta donde estuvimos en 2015. La empresa fue de una empresa familiar a una empresa un poquito más estructurada, una corporación, y hoy en día es una corporación. Entonces, ese proceso fue un proceso que los shareholders dijeron, sí, vamos a seguir con esta empresa por los siguientes 100 años. Tuvieron esa visión. La pregunta se hizo y los herederos dijeron, no queremos vender, queremos
seguir creciendo. Al tener ese objetivo, la tarea del equipo es una tarea múltiple. Pero entre esa tarea es crear la estructura para fortificar la cultura de Metacorp, que ha sido la fórmula para el éxito. Para poder sobrevivir los siguientes 100 años. Eso significaba también, tenemos que, las cosas que son dichas verbalmente, las reglas, las costumbres, todo eso tiene que trasladarse a un documento, a una presentación. Tenemos que empezar a documentar. Es igual que escribir un libro de historia. Si uno no lo tiene dentro de 25 años, nadie va a saber cómo llegamos ahí, nadie va a saber cuál es la cultura de la empresa, nadie va a saber qué es la prioridad de la empresa. Y, por ejemplo, tocando ese tema, la prioridad de la empresa, la parte más importante de esta empresa son los empleados. Nada más que sino los empleados, porque al fin del día son los empleados que tienen que ejecutar el trabajo que nos va a llevar al éxito. Entonces, no tener esa estructura fortificada, escrita, para que la siguiente generación puedan seguir llevando la empresa hacia adelante. O sea, es un tema de cultura, es un tema de procesos, un tema también de seguimiento, pero que pero también de visión. Por supuesto. Pero hay un tema que me parecería interesante conocer y es las habilidades específicas de esos líderes que deben desafiar el statu quo. Es decir, esos líderes que no solamente tienen que ir a hacer su trabajo y liderar un equipo para llegar a un resultado, sino que quieran dejar una marca. ¿Cuáles son las habilidades que ese líder debe desarrollar o tener? Bueno, me estás haciendo una pregunta que es un poquito para mí difícil responder, porque yo creo que el líder que está buscando dejar una marca tiene su objetivo no bien formado. Al uno tener una pasión, hacer lo mejor que uno puede hacer, posiblemente eso resulte en dejar una marca. Pero dejar una marca no debería ser el propósito. Uno debería hacer lo que está haciendo porque tiene la pasión, tiene la visión, tiene la gana de hacer lo que está haciendo. En otras palabras, uno tiene que amar lo que uno hace. Y uno no tiene que sentir que uno viene a trabajar todos los días, que es una obligación. No es una cajita que uno dice, ok, ya cumplí con esa parte. Yo creo que historialmente los líderes nunca se sintieron exitosos, sino muchas veces después que salieron, se reconocieron como líderes exitosos. Y es bonito poder reconocer un líder en vida de su éxito, pero si le preguntas al líder, eso no es su propósito. Él lo hizo. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Él lo hizo porque le gustó. Eddie, nuevamente gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir tu experiencia, por al final esto se puede decantar en consejos y en claves para estas personas que nos están conociendo y que están empezando como en este camino del emprendimiento y que tienen sueños grandes, tener empresas de más de 100 años como lo es Metacorp. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio de Coolstrat, el podcast.